Estimados amigos, ¿cómo están ustedes, estimados hermanos? Hace algún tiempo que no había ocupado este medio para compartir una palabra del Señor, pero este día creo que lo amerita, creo que es importante poder compartir una palabra, poder dar una apreciación bíblica acerca de lo que está aconteciendo. Eh, la verdad es que la preocupación es lo que está embargando los corazones, las vidas, y eso, la preocupación acarrea también temor. Bueno, somos testigos, algunos han sido testigos de manera presencial y directa. Otros hemos sido testigos a través de las informaciones, la televisión, las redes sociales, de las cosas que están aconteciendo en nuestro país, específicamente en la ciudad o en la capital de Santiago, ¿no es verdad? Eh, he leído varias publicaciones durante el día de ayer y hoy al respecto. He visto como en las redes sociales eh, se incendia más el asunto, se enciende todavía más con opiniones eh, de ida y de vuelta de distintos flancos. Y en realidad es aún todavía más preocupante cuando podemos ver y podemos palpar que también en la Iglesia del Señor se polarizan las opiniones, las situaciones, y no acudimos a la opinión experta, no acudimos a la opinión más importante, que es la palabra de Dios, para poder tener claridad. Bueno, esto, esto me lleva a pensar y me lleva a mirar de una manera distinta lo que hoy día nosotros vemos como un foco de violencia, de descontento, de delincuencia, eh, de todo aquello que hemos visto. Yo quisiera leer un pasaje de las Escrituras, un pasaje del libro de Isaías, que nos presenta una historia del pasado, pero que podemos de ella nosotros sacar algunas conclusiones que nos ayudarán a entender el porqué de la gente, por qué la gente se comporta de la manera como se comporta, por qué nosotros los seres humanos actuamos de la manera que actuamos. Bueno, el libro de Isaías, en el capítulo 1, Dios tiene una sentencia sobre su pueblo Israel, porque Isaías está profetizando específicamente sobre el reino de Judá y está mirando a esta nación, o a esta parte de su nación, de la nación que Dios formó, y hace un diagnóstico que es lapidario para la nación, a propósito de las circunstancias que ellos están viviendo, a propósito de un tiempo de, de solaz que habían vivido, estaban en su etapa final con el rey Usías, donde habían ocurrido algunas situaciones que le habían dado cierto confort a la nación: prosperidad, seguridad física, económica, seguridad política. Pero todas esas cosas no son suficientes para que el corazón del hombre pueda actuar de manera correcta. Lo único que ellos habían perdido era su seguridad espiritual, porque habían olvidado
la fuente de esa seguridad. Habían confiado en la prosperidad que le había otorgado el gobierno de Usías, habían confiado en la seguridad que habían recibido al organizarse el ejército y al tener nuevas maquinarias de guerra. Todo eso les había nublado la vista y habían comenzado a mirar hacia el lado equivocado. Habían dejado de mirar a aquel que es la fuente de todas estas cosas, al que es proveedor y el que da todas las cosas que el hombre necesita. Bueno, entonces la sentencia de Dios para esta nación es la siguiente. Le dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida y vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Esta es la sentencia lamentable, el diagnóstico y la sentencia lamentable que Dios hace sobre su pueblo. Y quiero recalcar esto: es la sentencia, el diagnóstico que Dios hace sobre su pueblo. No está hablando de un pueblo desconocido, no le está hablando a un pueblo extranjero, extraño, sino le está hablando a ese pueblo que Él formó, que Él rescató de las garras de la esclavitud, ese pueblo al cual Él le dio forma, le dio vida y lo cuidó. Este es el pueblo de Israel. Entonces, la cuestión aquí no es un pueblo que no sabía quién era Dios, no es un pueblo que no entendía quién era Dios, no es un pueblo que no sabía qué es lo que Dios pedía. Así que no se da por inocente al que conoce la verdad. Y eso es lo que hoy día yo quiero con toda la autorreflexión realizada, con toda una mirada en el espejo de la palabra, para entender que hoy día los que estamos fallando somos la iglesia. Nosotros podemos culpar a la gente de los desmanes, del desorden, del caos. Podemos culpar a los políticos, a los gobernantes, podemos culpar a quien se nos dé la gana respecto a lo que está ocurriendo, pero los que conocemos al Señor, los que somos hijos del Dios viviente, sabemos que tenemos una tremenda responsabilidad. A partir de nuestra responsabilidad espiritual, tenemos que dar el ejemplo, marcar el modelo, vivir como el Señor quiere y nos pide que vivamos. Tenemos la obligación de obedecer al Señor porque le conocemos, sabemos lo que Él pide, sabemos lo que Él quiere. Si la iglesia no hace lo que el Señor pide, estamos perdidos. Si la iglesia no entiende lo que Dios está diciendo, estamos perdidos.
El mundo no podrá hallar salvación si no la encuentra en Cristo a través de la proclamación que la iglesia debe hacer. Y aquí está el diagnóstico que hace Dios. Él dice: toda cabeza está enferma. Todos los que gobiernan, dice el Señor, todos los que están al frente, los que tienen autoridad, está enferma. Todo corazón está doliente, está haciendo mención del sacerdocio, de los que tenían la obligación de llevar al pueblo hacia Dios y traer la palabra de Dios hacia el pueblo. Es decir, hermanos amados, los que tenemos esta responsabilidad, creo que debemos postrarnos en oración y pedir al Señor que perdone nuestras vidas, nuestras faltas, nuestros pecados, perdone al pueblo, porque necesitamos arrepentirnos. Y además dice: desde la cabeza hasta la planta del pie, todo está enfermo, toda la nación. Es un diagnóstico lamentable para nosotros también, pero creo que es no el momento, es el tiempo en que, como iglesia de Jesucristo, no importa cómo se llame la iglesia, no importa cómo cante, cómo ore, no importa cómo adore, todos aquellos que aman a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas son la iglesia del Señor, y debemos postrarnos y decir: Señor, perdónanos porque hemos pecado. Esto dice el profeta Isaías: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Está la invitación, está el llamado, está la oportunidad. Si queremos salvar a esta nación de todo lo que ocurre, no podemos confiar en las personas que no conocen al Señor. Es la iglesia la que tiene una palabra, y la iglesia debe levantar una palabra profética, y la iglesia debe levantar una palabra de arrepentimiento. El problema no está en los políticos, el problema está en el corazón de la gente. El problema no se soluciona con leyes, el problema se soluciona con arrepentimiento. Nos arrepentimos, Señor, de haber no hecho lo que debíamos hacer. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor, nos arrepentimos de haber sido negligentes y estar viviendo lo que vivimos. Necesitamos humillarnos, como dice la Escritura. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Espero y anhelo profundamente en el Señor que tomemos en serio lo que está pasando y comencemos a predicar a Jesucristo como la única respuesta para la humanidad. No hay otra respuesta. Todo lo demás es vano. Todo lo demás es incierto. Solo el Señor Jesucristo es la respuesta para toda situación. Amados, que la gracia del Señor les bendiga, que la gracia del Señor les acompañe. Yo sé, estoy seguro y tengo claridad que estas palabras traerán repercusiones. Yo sé que a muchos no les gustará lo que he dicho, lo he dicho con todo respeto y con el temor del Señor. Me incluyo dentro de lo que aquí estoy diciendo, por lo tanto creo que debemos tomar una acción clara respecto a lo que viene por delante. El Señor les bendiga ricamente, el Señor les guarde, les fortalezca en todo tiempo, en el nombre de Jesús.
Amén.